y en el capítulo 17 vamos a leer del versículo 1 al 26. Juan 17, capítulo 17, versículo 1 y 16 y al 26. Ahora estoy más nervioso que de costumbre. Lo vamos a hacer como habitualmente lo hacemos cada domingo, alternadamente. Dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, los he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en verdad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer, para que el amor con el que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén.
Vamos a responder a esta lectura entonando la alabanza 44, libro santo por Dios inspirado. De la segunda parte del himnario, las Sagradas Escrituras, letra y música por Plutarco Arellano. Así de pie recibamos a quien trae la palabra, nuestro hermano Miguel Silva. Vamos a abrir, hermano, la escritura en el Evangelio según San Juan. En el libro que estábamos leyendo, hermanos, capítulo número 17 de este Evangelio según San Juan. Y vamos a leer, hermanos, del versículo 20 al versículo número 23. Vamos a leerla, hermanos, todos juntos, a una sola voz. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículos del 20 al 23. Dice la palabra de nuestro Dios. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Amén. Vamos a orar a nuestro buen Dios. Bendito Padre, hoy en esta mañana, Señor, estamos agradecidos, Señor, por todas las maravillas que has hecho en nuestras vidas, mi Dios. Podemos ver, Señor, tu fidelidad. Podemos ver, Señor, que todas las bondades, Señor, que has tenido para con tu pueblo son innumerables, incontables, Señor. No podemos contarlas, Señor, todas las grandezas, Señor, que has hecho en nuestras vidas.
Y Señor, estamos aquí reunidos para agradecerte, Señor, todo lo que hasta el día de hoy nos has dado. Y también, Señor, estamos aquí atentos para poder escuchar tu palabra, mi Dios. Te queremos pedir, Dios, que tu Santo Espíritu, Señor, dirija todas las palabras, Señor, que tú traes para tu pueblo, Señor. Que queden grabadas en nuestro corazón, mi Dios. Y que podamos llevar a obra, Señor, todo aquello que tú le traes a tu pueblo, Señor. Todas las enseñanzas, mi Dios. Todo aquello, Señor, que tú traes para que tu pueblo pueda dar testimonio en medio de una sociedad que se encuentra en decadencia, mi Dios. Gracias te damos, bendito Padre. En el nombre te damos de nuestro Señor Jesucristo, único y suficiente Salvador. Amén, Padre. Amén. ¿Pueden tomar, por favor, sus lugares, hermanos? ¿Sí se escucha, hermanos? ¿Sí? Ok. Bien. El día de hoy, hermanos, para mí es muy importante estar con ustedes, porque el día de hoy es un día en el cual nosotros vamos a dar, o vamos a concluir, mejor dicho, hermanos, con esta serie de sermones que hace ya más de un año, 2 años tiene, que el pastor Velázquez inició. Y podemos ver, hermanos, que esta serie de sermones tiene como título general: Contexto, fundamentos e implicaciones del reino de Dios. Podemos notar, hermanos, que nuestro pastor Velázquez desarrolló los primeros 2 puntos, desarrolló los contextos y fundamentos, y ciertamente, hermanos, nada más desarrollamos 4 sermones sobre las implicaciones del reino de Dios, y que ciertamente nosotros tomamos como referencia la palabra de Dios para poder desarrollar estos temas que son el desafío de la transformación. El día de hoy, hermanos, vamos a desarrollar el último tema, que es el 4º punto, hermanos. Pero debemos de comprender bien todo lo que hemos estado explicando, todo lo que hemos estado desarrollando, y ciertamente para poder comprender de una forma clara el desafío que la iglesia tiene para poder transformar esta sociedad, se tuvieron que desarrollar 4 puntos que son muy importantes, y esos puntos se desarrollaron 3 en predicaciones previas, y el día de hoy vamos a concluir con el último punto. En las predicaciones previas, hermanos, vimos el primer punto, el enfoque bíblico reformado de la misión. Ese fue el primer punto. El segundo punto que nosotros abordamos fue el secularismo, el espíritu de nuestro tiempo. El tercero fue la reacción de los cristianos ante el secularismo. Y el día de hoy, hermanos, vamos a desarrollar el 4º punto, hermanos, que sería cómo reformar o cómo transformar esta sociedad que se encuentra secularizada. Ciertamente, hermanos, sabemos que ya tiene tiempo que se predicó de estos sermones. Vamos a ver, hermanos, de una forma general lo que analizamos en estos puntos. Primero, en el enfoque bíblico reformado de la misión. En ese punto, hermano, nosotros hablamos de una forma clara cuál es nuestra responsabilidad como iglesia. Cada uno de nosotros que formamos parte de la iglesia tenemos una responsabilidad, y es precisamente ser testigos de nuestro Señor Jesucristo donde quiera que nosotros nos encontremos. También nosotros abordamos el punto de que somos testigos y tenemos que dar testimonio donde quiera que nos encontremos, porque ese testimonio es todo abarcante. Ese testimonio tiene que implicar todas las áreas de nuestra vida. Donde quiera que nos encontremos tenemos que dar testimonio de que de verdad somos hijos de Dios,
de que de verdad pertenecemos a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. El segundo punto fue el secularismo, el espíritu de nuestro tiempo. Nosotros vimos en este punto que esta sociedad, si nos damos cuenta, hermanos, esta sociedad se encuentra movida por un espíritu secularista. Analizamos desde un punto de vista que el término espíritu secularista implicaba una cosmovisión secularista. Y este espíritu o esta cosmovisión impacta, hermanos, no solamente a la sociedad, sino que también está impactando en este tiempo a la iglesia de nuestro Señor. Pero podemos ver, hermanos, que no solamente el espíritu secularista se encuentra afuera, sino que también este espíritu secular se encuentra aún dentro de la iglesia. Y podemos ver que la iglesia se convierte nada más en oidores y no en hacedores de la palabra. Podemos ver ciertamente todos esos problemas que ahora se encuentran infiltrados dentro de la iglesia. Esto fue el espíritu del secularismo. El tercer punto que nosotros vimos, hermanos, es precisamente cómo debemos nosotros de reaccionar como cristianos ante este secularismo. Bueno, y nosotros vimos en ese punto que la iglesia toma una posición muy cómoda. La iglesia lo que hace o se aísla y no trabaja en el reino de Dios, o al revés, aquella sociedad no quiere saber absolutamente nada de la iglesia. Todavía nosotros podemos ver que la iglesia sufre un acomodo, vive un dualismo, se encuentran conforme con la posición en la cual están viviendo. Son cristianos aquí en la iglesia muy cómodos, hermanos. Venimos al culto, oramos a nuestro Dios, cantamos himnos, pero cuando salimos a la sociedad que se encuentra con necesidad de Dios, hermanos, los cristianos no impactan esta sociedad. Entonces podemos ver que la iglesia es movida a este acomodo que en realidad no se da cuenta, hermanos, pero nosotros podemos ver que así está sucediendo en la iglesia. Y también nosotros llegamos a que la iglesia necesita una transformación. ¿Y a qué me refiero con una transformación, hermanos? Que la iglesia debe de responder de una forma correcta, de una forma fiel a la palabra de nuestro Dios. ¿Y a qué me refiero, hermanos, o a qué nos referimos en ese punto? Conforme la iglesia debe de responder fielmente a la palabra de Dios, que debe de trabajar en el reino de Dios, hermanos. Eso es lo que la iglesia debería de hacer. Pero podemos ver ciertamente todos los problemas que ahora está causando este secularismo, no solamente en la sociedad, sino también dentro de la iglesia. Pero bueno, eso fue lo que se predicó previamente en los 3 sermones anteriores. El día de hoy, hermanos, vamos a tocar el punto número 4. Y este número 4, hermano, es precisamente cómo reformar o cómo nosotros vamos a transformar esta sociedad secularista. Es un reto bastante fuerte, hermanos, porque cada uno de los que estamos nosotros aquí reunidos como iglesia debemos dar testimonio en esa sociedad que se encuentra en decadencia y se encuentra sin Dios, hermanos. Bueno, ¿qué es lo que dice la palabra de nuestro Dios en la parte de la escritura que acabamos de leer, hermanos? La palabra de nuestro Dios dice lo siguiente: Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículos del 20 al 23. Dice la escritura: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Podemos notar de una forma muy clara, leyendo la palabra de Dios, que nuestro Señor Jesucristo está orando por su iglesia, hermanos.
Y me estoy refiriendo, iglesia, en todos los sentidos, la iglesia que se encontraba desde la iglesia primitiva hasta nuestro tiempo. También la oración de nuestro Señor era para aquellos que nos estamos ahorita reunidos en este tiempo. Y está diciendo nuestro Señor que nosotros debemos de ser uno. ¿Y a qué se refiere nuestro Señor? ¿A qué? Manténlo apretado para que prenda el micrófono. Perdón, hermanos. La palabra de nuestro Dios, la palabra de nuestro Dios dice, hermanos, que nuestro Señor estaba orando por su iglesia. Y estaba diciendo precisamente que la iglesia debería de ser una. ¿Y a qué se refiere el Señor cuando dice que sea una? Ciertamente nosotros debemos entender que debe de tener una fe, que debe tener a nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador. De que ciertamente nosotros debemos de ver que nuestro Señor estaba diciéndole a la iglesia que no están solos, porque nuestro Señor Jesucristo estaba con ellos por medio de su Santo Espíritu. Ciertamente nosotros debemos de comprender, hermanos, como iglesia, qué es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Primero, hemos sido apartados por la palabra de Dios. Es lo que dice la palabra en el Evangelio según San Juan. Hemos sido santificados por la verdad. Hemos sido enviados al mundo, a esta comunidad, a este mundo secular que no conoce a nuestro Señor Jesucristo. Pero tiene un propósito, para que el mundo conozca, para que el mundo crea en nuestro Señor Jesucristo. Porque ciertamente, hermanos, nuestra responsabilidad es llevar todas las áreas de la vida a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Ejemplos en la Escritura tenemos muchos, hermanos, acerca de la unidad. Un ejemplo claro lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 44 al versículo 47. Dice la palabra de nuestro Dios: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según las necesidades de cada uno, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partían el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Nosotros podemos entender en el libro de los Hechos que está hablando acerca de la iglesia primitiva, hermano. Está hablando acerca de la unidad de la iglesia, que todos tenían esta unidad que nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo en el Evangelio según San Juan. Y podemos ver ciertamente que esta iglesia primitiva, al pasar el tiempo, hermanos, fue una iglesia fiel. Porque ya vimos en los sermones anteriores cómo la iglesia primitiva, hermanos, fue perseguida de una forma tremenda por el Imperio Romano. La situación en la cual pasó la iglesia primitiva fue una situación muy difícil, porque ser cristiano en ese tiempo implicaba muerte. Si a ti te encontraban diciendo que tú eras cristiano, el fin que tú tenías era morir, hermano, dar tu vida por el Señor. Y podemos ver ciertamente que aunque esta iglesia primitiva sabía que si confesaban que ellos eran cristianos, morirían, de la misma forma esta iglesia primitiva podemos ver que transformó esta sociedad romana en la cual ellos estaban moviendo. Pero no solamente en ese tiempo podemos ver cómo la iglesia debe de ser fiel, hermanos. La iglesia también debe de ser fiel en este tiempo. La iglesia también debe ser fiel en este momento. Porque muchas veces, hermanos, decimos que somos cristianos, pero ciertamente con nuestro testimonio decimos lo contrario, hermanos. Y no estoy diciendo, hermanos, lo que está pasando con la iglesia primitiva, que ellos daban su vida por nuestro Señor Jesucristo, porque las condiciones en las cuales nosotros nos encontramos ahorita son diferentes.
Pero podemos ver la fidelidad de la iglesia primitiva. Podemos ver cómo la iglesia primitiva da su vida por el Señor, hermanos. Y podemos ver que ahora en este tiempo la iglesia ya no da su vida por el Señor, hermanos. A veces nos avergonzamos de decir que somos cristianos. Somos cristianos en estas 4 paredes. Cuando venimos el domingo, sí somos verdaderos cristianos. Escuchamos la palabra de Dios, oramos, cantamos himnos. Pero ¿qué pasaría si saliendo afuera dieras tu vida? ¿Estarías dispuesto, mi hermano, a dar tu vida por el Señor? ¿Estarías dispuesto a trabajar por el Señor? No me contesten, hermanos. Cada quien tiene su relación con el Señor. Esta iglesia primitiva, hermanos, tenía una misma fe. Tenía un mismo sentir. Impactó de una forma sorprendente en ese imperio romano. Todos conocemos de una forma clara la historia y sabemos cómo era este imperio romano. No te preguntaba, te tomaba y te llevaba a la muerte. Pero podemos ver que en este tiempo la iglesia, hermanos, ya no da su vida por el Señor. Al contrario, hermanos, mientras menos sepan que soy cristiano, mejor. Somos cristianos de la secreta. Somos cristianos nada más etiquetados, hermanos. Pero nuestro testimonio no es conforme a la palabra de nuestro Dios. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos, hermanos, es: ¿cómo debemos transformar esta sociedad secular? ¿Cómo vamos a hacerle, hermanos? Sabemos que hay muchísimos problemas en esta sociedad. Pero ¿cómo vamos a hacerle, hermanos, si es necesario que nosotros comprendamos claramente 5 puntos, hermanos? Primero, una auténtica y convencida fe cristiana. Segundo, desarraigar el dualismo siendo cristianos del reino. Tercero, reconociendo la autoridad normativa en cada oficio. Cuarto, tener una cosmovisión bíblica amplia e inspiradora. Y 5, la necesidad urgente de organizaciones e instituciones cristianas. Podemos ver ciertamente que esta lucha, hermanos, es pensamiento contra pensamiento, cosmovisión contra cosmovisión, hermanos. Porque a fin de cuentas, hermanos, somos creación de Dios. El problema son las cosmovisiones que dirigen a este mundo secular y la cosmovisión que los cristianos tienen, hermanos. Veamos qué es lo que dice 2 de Corintios capítulo 10, versículos del 4 al 5. Dice la palabra de nuestro Dios: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Veamos cómo es la lucha, hermanos. La lucha es derribando todo argumento que ellos tengan, esa sociedad secular, contra nuestras verdades, que es la palabra de Dios, hermano. Vamos a comenzar con el punto 1, hermano. Una auténtica y convencida fe cristiana. Si nosotros decimos, hermanos, que el secularismo es una religión, entonces nosotros vamos a detectar, hermanos, ciertos puntos que tiene una religión. Este secularismo, hermanos, lo que está haciendo es que pone su confianza en el hombre. Creen en la revelación de la ciencia y la cultura. Sus profetas son los científicos, abogados, maestros, médicos, los medios de difusión. Y podemos ver, hermanos, que la forma de evangelizar de esa sociedad secular, hermanos, son precisamente las escuelas, hermanos. Las primarias, secundarias, públicas,
las escuelas de educación superior, hermanos. Porque ciertamente en esas instituciones es donde se enseña todo este secularismo, y el problema también es que también los hijos de Dios van a estas instituciones, hermanos, a ser preparados ahí, hermanos. Lo que los distingue o sus iconos son precisamente el evolucionismo, el feminicismo, los grupos proabortos, las ideologías de género, el homosexualismo, el divorcio exprés, grupos pro eutanasia. Todos estos movimientos y estos grupos son los que dirigen a este movimiento secular. Y podemos ver ciertamente que tienen también una expectativa hacia el futuro, así como nuestra religión. Y ellos piensan ciertamente que el futuro es un desarrollo en la ciencia, un desarrollo en la tecnología. Pero, ¿en qué sentido? En el sentido material, en el sentido económico, en el sentido de la prosperidad. Porque ciertamente debemos entender, hermanos, que la ciencia no es mala, la economía no es mala, el trabajo no es malo, hermanos. El problema es el sentido por el cual tú estás haciendo las cosas, la cosmovisión que tú tengas. Ahora, hermanos, si nosotros decimos que este secularismo es una religión, entonces debe ser refutada de una forma clara por una auténtica y convencida fe cristiana. ¿Cómo vamos a refutar una religión sino con otra religión? Y esa religión debe ser completamente cristiana. Ya hablamos acerca de la historia de la iglesia primitiva. Nosotros vimos que en la iglesia primitiva daban su vida por Dios. En la iglesia primitiva obedecían la palabra de Dios. En la iglesia primitiva hacían la voluntad de Dios. Y en la iglesia primitiva también daban testimonio de que creían en Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Pero en este tiempo, hermanos, también nosotros debemos de actuar, hermanos. En este tiempo nosotros también debemos de ser obedientes a la palabra de nuestro Dios. En este tiempo nosotros también debemos llevar cautivo todo pensamiento a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros también debemos derribar todos los argumentos que ellos nos presenten, pero solamente con la palabra de nuestro Dios, hermanos, porque ciertamente la lucha es con la palabra de nuestro Dios, hermanos, porque es lo que ellos piensan contra las verdades que nosotros tenemos en la Escritura. Nosotros debemos de alzar la voz como cristianos para nosotros poder defender la verdad, hermanos, ser fiel, servir a nuestro Señor Jesucristo, y no solamente en la iglesia, porque el término servicio es muy amplio, hermanos. Tú eres siervo de Dios no solamente en la iglesia, eres siervo de Dios donde quiera que te encuentres, en tu hogar, en tu trabajo, en la oficina, en la política, en la ciencia, donde quiera que te encuentres, eres siervo de Dios. Y entonces esas deben de ser las distintivas de que tú de verdad eres un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios. Y eso va a impactar en esta sociedad secular. Nosotros vemos de una forma clara, hermanos, que ellos están bien convencidos de lo que están haciendo y piensan que lo que hacen es verdad. Nosotros también, hermanos, y debemos de derribar sus argumentos con la palabra de verdad, hermanos. Eso implica tener una fe verdaderamente cristiana, hermanos. Segundo, desarraigar el dualismo siendo cristianos del reino, hermanos. Veamos cuál es la forma de pensar de los cristianos, hermanos. Quisiera hablar de una forma general, pero no todos, hermanos, los cristianos piensan de esta forma. Podemos observar que el dualismo se encuentra infiltrado en la iglesia. Podemos ver, hermanos, que muchos cristianos, hermanos, una gran cantidad, no quisiera dar cifras, pero sí el 90%, hermanos, o más, tienen una división muy fuerte entre lo sagrado y lo secular.
Tienen una división muy fuerte entre la iglesia y el mundo. Tienen una división muy fuerte entre la fe y la razón. Hay un dualismo muy fuerte entre el alma y el cuerpo. Y hay un dualismo muy fuerte entre la gracia y la naturaleza. Porque así han sido enseñados. Pero lo trágico todavía es que estos cristianos tienen todavía un dualismo entre la iglesia institucional y la vida privada. La mayoría de las personas dicen que se dicen ser cristianos. Sí, yo adoro al Señor y voy a la iglesia todos los domingos, lo adoro, lo alabo, leo la palabra de Dios, canto himnos, pero ¿sabes qué? En mi trabajo mando yo, es lo que dicen esas personas. En la escuela mando yo, es lo que dicen esos cristianos dualistas. En mi negocio, no te metas con mi negocio, aquí yo lo administro, Dios no tiene nada que ver. Y nos estamos dando cuenta que esta forma de pensar, hermanos, se encuentra impregnada en el cristianismo. Sin darse cuenta, están viviendo de esta forma un cristianismo dual. Pero nosotros debemos de ver, hermanos, que nuestra vida como cristianos debe de ser completamente integral. No tener una división en nuestra vida. Veamos lo que dice la palabra en el libro de Oseas, capítulo 10, versículo número 2. Dice la palabra de nuestro Dios. ¿Está dividido su corazón? Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Es lo que dice el profeta Oseas al pueblo de Israel. El Señor, hermanos, que quede bien claro, no acepta una vida dividida. El Señor es el Señor de toda la existencia. El Señor es el Señor de toda la creación, de todo lo que existe. El problema es que nosotros somos los culpables, hermanos, porque nosotros queremos vivir una vida dividida, porque estamos formados de una forma, quisiera decirlo, acomodada, una forma fácil, hermanos. Pues sí, me digo que soy cristiano, vengo a la iglesia, pero vivo mi vida como aquellos que se encuentran en esta sociedad secular. La palabra de nuestro Dios es muy clara y dice que el Señor va a vomitar a los tibios, hermanos. El que no es conmigo es contra mí, hermano. Entonces el Señor no acepta una vida dividida. El Señor no quiere un cristianismo a medias. El Señor exige una vida íntegra. Porque ciertamente el Señor es Señor de todo lo que existe. El Señor es Señor de tu vida, aquí y afuera. El Señor es Señor de tu trabajo. El Señor es el Señor de tu escuela, de tu hogar, de tus hijos, de todo lo que existe. El Señor es Rey de reyes y Señor de señores, hermanos. Porque el Señor es soberano, hermanos. Y podemos ver, hermanos, ciertamente que este dualismo está muy impregnado dentro del cristianismo. Algunos piensan, hermanos, que es más espiritual orar que hacer deporte. Pues porque voy a la iglesia y me pongo a orar y tengo comunicación con Dios. Y el deporte ellos lo consideran como si fuera secular. Pero podemos ver también que hay otros que dicen que es más santo todavía leer la palabra de Dios que leer un libro de arte. Quisiera aclararlo, hermanos, para que no tengan confusión, hermanos. Ser espiritual implica que tú eres guiado por el Santo Espíritu de Dios. Eso implica que tú eres espiritual. Eso te lleva, hermano, a que tú tengas comunicación con Dios, a que ores con Dios. Veamos, el Señor convierte tu corazón
te transforma a una vida nueva. Eres guiado por el Espíritu de Dios. Cuando tú eres guiado por el Espíritu de Dios, hermanos, ciertamente reconoces la responsabilidad que tienes delante de Dios de tu cuerpo, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Eso te lleva a realizar deporte. Eso te lleva a que tú hagas con tu cuerpo lo correcto delante de los ojos de Dios. Entonces podemos ver que no es más santo orar que realizar un deporte. Los dos son correctos desde el punto de vista escritural. Veamos. Por otro lado, hermanos, piensan que leer la palabra de Dios todavía es más santo que leer un libro de arte. Debemos entender de una forma clara qué significa santo. Santo significa ser apartado por Dios. Santo significa ser un hijo de Dios, ser guiado por el Espíritu de Dios, hermanos. Que tu vida tenga una dirección. Pero ¿cómo vas a tener una dirección correcta si tú no lees la palabra de nuestro Dios? Es importante que el hombre que es hijo de Dios y que responde correctamente a la palabra de nuestro Dios, no solamente lea la Escritura, sino la escudriñe. Escudriñar la palabra de Dios. Esto te lleva a desarrollar el oficio de una forma correcta. Y podemos ver ciertamente, hermanos, que este oficio que nosotros tenemos se encuentra en todas las áreas de nuestra vida, en especial también en el arte. Y entonces nosotros podemos hacer el arte de una forma correcta. Por eso estaba diciendo que no es más santo leer la palabra de Dios que leer un libro de arte, porque los dos están desarrollando el oficio delante de Dios de una forma correcta, hermanos. Bien, ahora podemos ver cuál es el propósito por el cual nosotros somos llamados a ser cristianos y trabajar en este reino de Dios. Vayamos a la Escritura y busquemos el libro de Romanos, Romanos capítulo número 8, y déjenme leer la palabra de Dios del versículo 14 al versículo número 22. Romanos capítulo 8, versículos del 14 al 22. Dice la palabra de nuestro Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta el día de hoy. Podemos ver ciertamente, hermanos, tú dices que eres hijo de Dios y lo afirmas. Y tú dices que eres guiado por el Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, demuéstralo con tus hechos. Por sus frutos os conoceréis. ¿Cómo eres allá en esta sociedad secular? ¿Eres de verdad hijo de Dios? ¿O tú cómo piensas, hermano, que esta creación va a ser restaurada? La palabra de Dios es muy clara y está diciendo que está esperando la manifestación de los hijos de Dios para que esta creación sea restaurada. Pero ¿cómo va a restaurarse, hermanos?
con el desarrollo de tu oficio, que tú desarrolles de una forma correcta lo que tú estás haciendo en tu vida. Y no se está refiriendo solamente a el área eclesiástica, sino se está refiriendo a todas las áreas de nuestra vida, donde quiera que nosotros nos movamos. O la pregunta nuevamente, ¿o te avergüenzas que seas señalado como cristiano? Porque la palabra de nuestro Dios es muy clara y te está diciendo que el Señor no te ha dado un espíritu de temor, sino que te ha dado su Santo Espíritu para que tú puedas ser guiado de una forma correcta. La palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículo 38, dice lo siguiente: porque el que se avergüence delante de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Queremos alguna otra advertencia, hermanos? ¿Por qué queréis ser castigados todavía? Ejemplos tenemos muchos en la Escritura, como por la desobediencia de la palabra de Dios. El pueblo sufre, hermanos. En el tiempo precisamente de los jueces, cuando Josué ganaba todas esas batallas, hermanos, el problema es que no obedecía correctamente la palabra de Dios, sino que dejaba remanente apóstata. Y ese remanente apóstata que dejaba con vida impactaban en ese pueblo de Israel, hermanos. Y podemos ver ciertamente, hermanos, que en este tiempo pasa lo mismo. Los cristianos que en realidad son fieles a la palabra de Dios y que están comprometidos, hermanos, son así, hermanos, como decía el pastor Velázquez, 5 de entre todos los cristianos, comprometidos en obedecer la palabra de Dios, hermanos. Dios no te ha dado un espíritu de esclavitud para que estés en temor. Dios te ha dado su Santo Espíritu para que seas guiado de una forma correcta. Y algunos todavía piensan, hermanos, que servir a Dios solamente es servir a Dios en la iglesia institucional. Aquí es donde venimos a servir a Dios. Y los oficios que desarrollan los cristianos, hermanos, nada más los conocen como el pastor, el anciano, el diácono. Esos son los únicos oficios que se desarrollan en la iglesia. Eso es lo que piensan las personas cristianas, hermanos, que no tienen una visión reformacional. Pero la visión de la Biblia del reino es que Dios es rey de todo lo que existe. Y ser cristiano implica ser habitante o ciudadano del reino y trabajar en el reino, para el reino, porque este reino es todo abarcante. Y así, hermanos, vamos a llegar al punto número 3, hermanos. Reconocimiento de la autoridad normativa en cada oficio. Hemos hablado de una forma clara, hermanos, que el reino de Dios es todo abarcante. Esto te lleva, hermanos, a que tú desarrolles tu oficio conforme a la palabra de Dios. Pero aquí quisiera hacer una aclaración, hermanos, de una forma clara. ¿Qué entendemos nosotros por oficio, hermanos? Delante de los ojos de Dios, hermanos, todos los oficios son iguales en dignidad, pero cada uno de ellos tiene diferente responsabilidad, diferente labor, diferente trabajo, hermanos. Pero delante de los ojos de Dios estos oficios son iguales, hermanos. No es más santo el oficio del pastor que el oficio de médico. No es más santo el oficio de anciano gobernante que el de ama de casa. Delante de los ojos de Dios son iguales en dignidad, pero cada uno de ellos desarrolla diferente labor
en el desarrollo de su oficio. Algunos piensan, hermanos, que el pastor es más santo porque predica la palabra de Dios. Piensan que el pastor es más santo porque llega un momento en que comparte la cena del Señor. Piensan que el pastor es más santo porque pues intercede por el pueblo. Y veamos este pensamiento que tienen dualistas, hermanos, en muchas iglesias cristianas. Inclusive cuando ellos van a iniciar un negocio, llaman al pastor para que ore por ese negocio, porque piensan que va a ser bendecido por Dios, porque el pastor está más cerca delante de los ojos de Dios, hermanos. Eso es un error, hermanos. El pastor está desarrollando su oficio en el área eclesiástica. El médico está desarrollando su oficio en el área biótica, en la medicina, hermanos. Y podemos ver, hermanos, que para poder comprenderlo claramente debemos entender qué significa oficio. Primero, no significa estatus o posición social o poder, para nada. Segundo, no significa que nosotros nos apartemos de Dios y de nuestro prójimo para desarrollar el oficio. No, el oficio significa servicio al prójimo. El que desarrolla el oficio debe de conocer correctamente las normas, las leyes, las reglas para un desarrollo correcto de su oficio. Por eso se hizo esta comparación entre el pastor y el médico, porque cada uno de estos dos sirve a su prójimo. El pastor en el área eclesiástica sirve a su iglesia, la alimenta, la nutre, la guía por medio de la palabra y de su Santo Espíritu. El médico de la misma forma sirve a la sociedad, le alivia las dolencias, le da medicamentos, hace lo que el médico conoce. Por eso podemos ver que los dos oficios delante de Dios son iguales en dignidad, pero cada uno de estos oficios tiene una responsabilidad diferente. Ahora, todos, absolutamente todos, tenemos un oficio, hermanos. Pero aquí quisiera hacer una aclaración. No todos tienen la autoridad para poder ejercer ese oficio. Y quisiera poner nada más un ejemplo. Y me estoy refiriendo al hogar. Nosotros sabemos que ser padre de familia es un oficio. Y Dios ha establecido las normas y las leyes correctas para que este padre de familia las desarrolle correctamente. Dios ha puesto leyes para el matrimonio. Dios ha puesto leyes para el hogar. Pero ¿qué pasa? Se dice que es cristiano este padre de familia, pero no obedece la ley de Dios. ¿Y a qué se refiere? No provee para su casa. La Escritura dice que es peor que un incrédulo. No alimenta a sus hijos con la palabra de Dios. No cuida a sus hijos. No le da lo necesario a esta familia que Dios le ha dado. Entonces, ¿cómo podríamos decir que este hombre o padre de familia que está desarrollando su oficio de padre no tiene autoridad delante de Dios para ejercerlo correctamente? Y así podríamos tener muchos ejemplos, hermanos, en el trabajo, en la educación, en la política, en la ciencia. Todos desarrollan un oficio, pero no todos tienen autoridad en ese oficio que están desarrollando, porque la autoridad implica conocimiento de las normas y de las leyes, primeramente de Dios, y segundo, en el área donde tú te estés desarrollando. Ahora, hermanos, todo creyente, absolutamente todo aquel que cree en Cristo Jesús, desarrolla un triple oficio, y ya lo conocemos de una forma clara. El triple oficio es ser profeta, ser sacerdote y ser rey. Ese es el triple oficio que todos los cristianos deberían de desarrollar. Pero nosotros debemos de
aunque pareciera aquí un poquito no muy bien visto delante de la sociedad, hermanos, de cristianos, debemos resaltar el aspecto profético. ¿Por qué digo resaltar el aspecto profético, hermanos? Ese debe de tener un poco más de atención dentro de cada uno de nosotros, hermanos. ¿Por qué? Primeramente porque el profeta, hermanos, es el que proclama al mundo una verdad, el significado de la vida, el que proclama a Cristo Jesús, porque las cosas no tendrían sentido sin Cristo. El único que le da sentido a todo el trabajo, al hogar, a la sociedad, a donde nos movemos, es nuestro Señor Jesucristo. Es el único que le puede dar sentido a lo que nosotros hacemos. ¿De qué sirve un matrimonio que tenga abundancia económica sin Cristo? ¿De qué te sirve que seas el más inteligente en una comunidad científica sin Cristo? No te sirve absolutamente de nada, porque el que le da sentido a las cosas es nuestro Señor Jesucristo. Un profeta es el que puede ver lo que otros no ven, porque el Espíritu de Dios se lo revela, porque la palabra de Dios le da dirección a este profeta. Y me estoy refiriendo profeta en todas las áreas de la vida, profeta en tu hogar. La palabra de Dios te dice cómo debes de guiar a tu familia. La palabra de Dios te dice cómo debes de trabajar. La palabra de Dios te dice cómo debes de estudiar, hermanos. Por eso debemos de resaltar el aspecto profético en el triple oficio del hombre, hermanos. Y este es nuestro reto que nosotros tenemos, desarrollar de una forma correcta el oficio que nosotros hemos recibido de parte de Dios, hermanos. Y esto nos va a llevar al punto número 4, hermanos. Debemos de tener una cosmovisión bíblica amplia e inspiradora. La pregunta que quiero hacer aquí, hermanos, es la siguiente, hermanos. ¿Cuál es la cosmovisión con que miramos la realidad? Puede haber quedado un signo de interrogación. Segunda pregunta. ¿Cuál es la cosmovisión con que nos guiamos? ¿Cuál es la cosmovisión con que dirigimos nuestro hogar? ¿Cuál es la cosmovisión con que dirigimos la escuela? ¿Cuál es la cosmovisión con que dirigimos el trabajo? ¿Cuál es la cosmovisión donde dirigimos cualquier área de la vida? Y podemos ver, hermanos, que esta cosmovisión es muy importante porque la sociedad que se encuentra allá afuera sin Cristo tiene una cosmovisión secular. Y ya hemos estado hablando anteriormente sobre esto. Son guiados precisamente por un dualismo, son guiados por espíritus apóstatas, por una cosmovisión que no son escriturales, hermanos. Como cristianos nosotros debemos tener una cosmovisión bíblica. Pero ¿qué podemos entender acerca de una cosmovisión bíblica? Como lo dice Hermann Doyeber, todo lo que hagamos debemos de filtrarlo con unos lentes. Y esos lentes precisamente son la palabra de Dios. Esa es la cosmovisión que nosotros debemos de tener. ¿Cómo vemos el mundo? A través de la palabra. ¿Cómo vemos el hogar? A través de la palabra. ¿Cómo vemos la escuela? ¿Cómo vemos la ciencia? ¿Cómo vemos la política? A través de la palabra, hermanos. Pero déjenme decirles, hermanos, que desarrollar una cosmovisión es algo muy difícil, hermanos. ¿Y por qué digo que esta cosmovisión es muy difícil, hermanos? Porque esta cosmovisión se adquiere desde pequeño. Desde que son niños, hermanos, se adquiere la cosmovisión. ¿Cómo se aprende, hermanos? Ahí está el problema que nosotros como padres de familia cristianos tenemos. Porque nosotros mandamos a nuestros hijos, hermanos, a que sean instruidos en esas escuelas seculares, en esas escuelas donde les enseñan pensamientos erróneos, pensamientos griegos, pensamientos humanistas, hermanos.
Y ese es el problema que nosotros tenemos como cristianos, hermanos. Y cuando van creciendo estos jóvenes, hermanos, podemos ver de una forma clara cómo se alejan de la palabra de Dios. Y podemos ver que ellos prefieren las normas del secularismo a preferir la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a transformar esta sociedad si nuestros propios hijos no son instruidos correctamente, hermanos? Cuando ya son grandes, hermanos, podemos ver tantos problemas en la sociedad. Robos, adulterios, fornicaciones, todos los pecados que muestra la palabra de Dios, porque no tuvieron una correcta cosmovisión, hermanos. Porque no fueron instruidos en esas instituciones que el Señor está demandándole a los cristianos que surjan para que sean instruidos los hijos en la palabra de nuestro Dios, hermanos. Y podemos ver, hermanos, ciertamente que esto implica un acomodo, hermanos, en estos jóvenes que van creciendo. Son obligados por los padres a venir a la iglesia, pues sí, porque son hijos de familia, hermanos. Pero vienen a fuerzas, hermanos, y no impactan esta sociedad. La cosmovisión que nosotros debemos de tener es una cosmovisión que impacte este secularismo. Que simplemente con la forma de vivir te digan, tú eres hijo de Dios, tú eres cristiano, y que ellos se conviertan a ti, mas no tú te conviertas a ellos, hermanos. Y eso nos lleva, hermanos, al último punto. Al punto número 5. La necesidad urgente de organizaciones e instituciones cristianas. Aquí quisiera hablar de una forma general, tanto de cristianos como no cristianos. Ya vimos en el área educativa, hermanos, cómo la mayoría de las personas o de los hogares llevan a sus hijos a estas instituciones a que sean educados. Los llevan a las primarias, a las secundarias, a las preparatorias públicas. Y en esos lugares podemos ver que son alimentados con este pensamiento secular. Pero los padres no cantan más las rancheras, hermanos. Los padres trabajan dentro de este movimiento secular, hermano. Podemos ver que los padres trabajan en esos, pueden ser talleres, instituciones, centros educativos, oficinas, donde cada una de estas organizaciones son movidas por el secularismo. Y ahí los cristianos están laborando y están trabajando, hermanos. Y podemos ver, hermanos, que el fin de estas personas es precisamente preocuparse por el desarrollo económico. Yo me voy a aquella institución porque allá me van a pagar más. Vean el pensamiento que tienen las personas. Y la pregunta es, ¿para qué te preparas? ¿Para qué trabajas? ¿Para qué haces deporte, hermano? ¿Para qué gobiernas un país? ¿Cuál es el propósito en el desarrollo de tu oficio? ¿Para qué te preparas? ¿Para ser más inteligente? ¿Este es tu propósito último? ¿Tener mucha inteligencia y tener mucho conocimiento? ¿O instruir a los hijos del reino? ¿Para qué trabajas, hermano? ¿Para hacerte más rico? ¿O trabajas por un cheque? Como decía el pastor Velázquez, por la chuleta. ¿O trabajas para servir en el reino de Dios? ¿Para qué haces deporte, hermano? ¿Para ser el mejor dentro de toda esta sociedad? ¿Y ganar las olimpiadas y que todo te reconozcan? ¿O para darle la gloria a Dios en esta área deportiva, hermano? ¿Para qué gobiernas, hermano? ¿Para que todos reconozcan tu autoridad y que tú seas inflado como un pavo real?
el Señor te lo va a demandar. Y si tú no lo haces conforme a la voluntad de Dios, la palabra de Dios dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y el Señor te va a demandar ese gobierno que tú estás llevando. Y la pregunta es para nosotros, si nosotros estamos desarrollando correctamente nuestro oficio, ¿así lo estamos haciendo, hermanos? Si no lo estamos haciendo, hermanos, ya es tiempo, hermanos, de que los cristianos se unan y que formen organizaciones educativas. Un ejemplo muy claro lo tenemos en FIDEC, hermanos. Instituciones que puedan preparar a la comunidad cristiana para poder enfrentarnos con este secularismo, con todos esos problemas que presenta la sociedad. Que no solamente los pequeñitos sean instruidos correctamente, sino también los jóvenes, los adultos, la iglesia, todo el pueblo cristiano sea instruido correctamente por estas instituciones que el Señor le está demandando a la iglesia y que tienen que surgir de la iglesia, hermanos. Si no lo hemos hecho, hermanos, que el Señor tenga misericordia de nosotros, hermanos. Y para concluir, hermanos, dice lo siguiente: hemos dicho que esta sociedad secular en medio de la cual vivimos se vino gestando por siglos y dejamos que los secularistas se apropien de la vida pública, debido a que la reacción que como cristianos hemos tenido han sido principalmente el aislamiento y la acomodación en vez de la transformación que es el mandato escritural. Por lo que esta serie de sermones se enfocó a alternarnos a tomar el desafío de la transformación, inspirándonos primeramente en la historia, en el curso de la historia del cristianismo, que ha tenido un importante papel orientador durante los varios cambios culturales radicales. Fue una brillante luz durante el decaimiento de la antigua cultura grecorromana. Después, en la Edad Media, el cristianismo, con el movimiento de la Reforma, formó la vanguardia en el camino a los tiempos modernos. Como Iglesia de Cristo, debemos estar ahí para el mundo. Fuimos apartados por la palabra de Dios, santificados en la verdad y enviados al mundo en comunidad, en perfecta unidad, para que el mundo conozca, para que el mundo crea. Es la visión cristiana de la acción social a través de organizaciones e instituciones cristianas en todos los ámbitos de la vida. Es la única forma en la que podemos cambiar a la sociedad. Y es nuestra gran responsabilidad el día de hoy, porque el Señor nos los va a demandar a cada uno de nosotros si de verdad estamos desarrollando nuestro oficio correctamente para poder transformar esta sociedad, para que este mundo, esta creación que ha sido caída, pueda ser restaurada por los hijos de Dios, hermano. Que el Espíritu de Dios convenza nuestro corazón y que podamos nosotros comprender esta gran tarea que nosotros tenemos y que el Señor nos ha dado, hermanos. Ser hijos de Dios, ser hijos del reino, desarrollar instituciones que enseñen a estos hijos de Dios y que podamos transformar este mundo secular, hermanos. Vamos a orar. Bendito Padre, hoy en esta tarde, Señor, queremos darte muchas gracias, Dios, por todo lo bueno y misericordioso que has sido para con cada uno de nosotros en nuestra vida, Dios. Sabemos, Dios, de dónde nos has sacado, mi Dios. Cuál era nuestra vida, Señor, antes de que tú nos hayas traído, Señor, para poder ser ciudadanos del reino, mi Dios. Sabemos que tenemos una gran responsabilidad, Señor, delante de tus ojos, delante de tu presencia, mi Dios. Te queremos pedir, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos capacites, mi Dios.
Que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, para poder dar testimonio, Señor. Para desarrollar nuestro oficio correctamente y para que podamos impactar esta sociedad que se encuentra en decadencia, Señor. Que se encuentra sin esperanza y sin Dios, mi Dios. Ayúdanos, Señor. Ciertamente, como tu palabra lo dice, no necesitamos legiones, sino necesitamos gedeones que se comprometan, Señor, a trabajar en y por tu reino. Bendito seas, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén, Padre. Amén. Gracias, gracias. Gloria a Dios por su palabra. Gracias, hermano, esta palabra que nos ha traído ahora. Les pido ahora que respondamos con una alabanza, que es la 210, trabajar, trabajar. Somos siervos de Dios. Himno número 210, de la parte 10ª del himnario La Iglesia, su misión y servicio, escrita por Doan y traducida por Tomás M. West.